Bueno, un evento se dice aleatorio cuando dentro de todas sus posibles opciones de ocurrencia no hay ningún agente externo que haga que uno se decante por una de las opciones por encima de la otra. Me explico. Si yo estoy haciendo una encuesta o hago una encuesta a 20 estudiantes y quiero seleccionar a uno de manera aleatoria, se asume que es aleatorio porque cualquiera de esas personas que hacen parte de esos encuestados tiene posibilidad de salir, ¿sí? Y no hay preferencia alguna por elegir a uno por encima del otro. Entonces, usualmente se confunde mucho la palabra aleatorio con al azar y resulta que no es exactamente lo mismo. Y en estadística hablamos de aleatoriedad por eso, porque no tenemos ninguna incidencia, ninguna preferencia por la escogencia de alguno, pero cuando hablamos de azar, en el azar, los juegos de azar, resulta que muchos de estas actividades que le dicen escoja un número al azar, está arreglado, ¿sí? Entonces, en muchos casinos, elegir un número, que caiga un número al azar, no es tan cierto, porque si no, pues perderían mucho dinero. Entonces, ahí sí hay cierta manipulación de los objetos para que logre, para que no ganen siempre, porque pues perderían muchísimo dinero los casinos. Entonces, no es lo mismo hablar de aleatorio que hablar de azar. Para poder nosotros determinar, calcular probabilidades y entender lo que significa trabajar con una probabilidad, tenemos aquí 4 referentes que son los que vamos a explorar hoy, además de algunos ejemplos, y teniendo en cuenta que la probabilidad es esa posibilidad que existe entre varias opciones, ¿sí? De que un hecho, de que algún evento se produzca. Entonces, lo que hacemos con la probabilidad, miren que aquí habla de probabilidad, pero también nos dice posibilidad. La posibilidad es una escala, muy bonita ella, también la vamos a ver ahorita. Pero la probabilidad mide, es decir, la probabilidad es cuantitativa, por eso es más precisa que hablar de posibilidad. Y al obtener ese resultado de realizar un experimento, eso es teórico, la probabilidad es teórica, entonces a partir de todas las opciones posibles, la probabilidad nos dice cuál de esas opciones puede llegar a tener más o menos opción, en teoría. ¿Listo? Entonces, me explico. Cuando juegan dos equipos de fútbol, antes de iniciar el partido, ¿qué opciones hay, muchachos? Tenemos un equipo A, un equipo B, que van a jugar fútbol. ¿Qué opciones tenemos antes del partido? ¿Será que me puede repetir la pregunta? Es que le escucho muy cortado. Sí, mira, estaba diciendo que tenemos un partido de fútbol y van a jugar el equipo A contra el equipo B. Antes de que jueguen, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Cuáles serían todas las opciones que tenemos antes del partido? Una, ¿no? ¿Cuál? El partido entre A y B. Sí, pero ¿qué posibilidades hay antes de que se juegue el partido? O sea, ¿qué puede ocurrir? Ganar o perder, profe. ¿Qué puede ocurrir? Ganar o perder, ¿Quién? ¿Quién puede ganar? pues cualquiera de los dos equipos. Listo, entonces hay que describirlo muy bien, ¿sí? Porque eso es lo que nos da algo que nosotros llamamos espacio muestral.
Están jugando los equipos A y B. Entonces, opciones. ¿Puede ganar A? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, señor. O sea, Sí, puede ¿cierto? ganar cualquiera de los dos porque Puede también ganar A, muy bien. Puede ganar B. ¿Y qué más puede pasar? pueden empatar. Pueden empatar. Nuestro espacio muestral está separado en 3 opciones. Gana A, pierde A, empatan. O si lo quieren ver como gana A, gana B o empatan. Eso en teoría. Si uno revisa estadísticas, es decir, lo que hacen normalmente en estas casas de apuestas, y empiezan a mirar, bueno, en los últimos 10, 20 partidos entre A y B, cómo ha sido el comportamiento, resulta que puede que haya un equipo que tenga superioridad sobre otro. Entonces, en teoría, un equipo, ese equipo que ha ganado más veces antes, tiene mayor probabilidad de ganar al rival. ¿Sí ven? Entonces, estadísticamente hablando, vamos a calcular la probabilidad de que gane A o de que gane B. Y por eso ustedes se fijan que la gente que le gusta mucho apostar en esto, hay equipos que pagan más o pagan menos. ¿Por qué? Pues porque están jugando contra la probabilidad. Si es un evento que se da muy seguido, que A le gane a B, por ejemplo, pues resulta que si ustedes apuestan eso, pues no les va a dar mucho dinero, ¿sí? Porque están jugando casi que a lo que casi siempre pasa. Pero si alguien apuesta a lo contrario y llega a ocurrir, gana más dinero porque la probabilidad era menor. Entonces, estaba apostando en contra de un evento que era muy posible que ocurriera. De eso se trata la probabilidad. Ahora bien, la probabilidad es teórica, pero cuando uno revisa, hace el experimento, pues debe tomar una decisión y debe ocurrir algo. Por ejemplo, ustedes me dicen que van a jugar A y B y puede que gane A, puede que gane B, puede que empaten. Pero en ese evento, precisamente en ese evento, solo se va a dar uno de los resultados. ¿Sí? Esos eventos se llaman excluyentes, eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no puede pasar que digan, ah, no, es que yo soy como que ganan y empatan, gana y empatan. No, solo ocurre una de esas opciones. ¿Sí? Son independientes las 3 opciones. Por eso se llaman excluyentes. Ahora bien, cuando hacemos el ejercicio, o sea, cuando ya empieza el partido, al final del partido solo hay uno de esos 3 resultados. Entonces puede que el resultado que se dé en el experimento, es decir, en el juego, haya sido cercano a lo que la probabilidad matemática nos indicaba, o puede que no, ¿sí? Porque en el experimento, como es aleatorio, entonces hay una serie de factores que pueden influir para que ocurra. Si no, pues sería muy aburridor ver un partido de fútbol porque si la matemática nos dice, no, la probabilidad dice que gana el equipo A, no, pues ¿para qué lo vemos? Si ya sabemos que va a ganar A. Entonces, en ese caso, nosotros debemos tener en cuenta que es una predicción matemática, pero que las predicciones no siempre son 100% confiables. Ahorita vamos a ver el caso cuando son 100% confiables. Para poder calcular probabilidades, entonces nosotros tenemos una definición muy importante que es la de espacio muestral. Y el espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es decir, todas las posibilidades que enmarcan la ocurrencia de un evento. Me explico. Muchachos, lanzan una moneda. ¿Cuál sería el espacio muestral al lanzar una moneda? Que salga cara o cruz. Listo. Entonces tenemos un espacio muestral de 2, nada más. ¿Cae cara o cae cruz? ¿Hay posibilidad de que caigan los dos al tiempo? Pues no. No lo hay, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
Fíjense que nuestro espacio muestral al lanzar una moneda son solo dos eventos, o cae cara o cae cruz. Pero, muchachos, si nosotros lanzamos dos monedas, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? Cuatro, ¿no? ¿Y cuáles serían? Ojo, no solo es el número, sí, son 4, pero hay que describir el espacio muestral. ¿Cuáles son las posibilidades? Si tenemos dos monedas, Cara y cruz. ¿cuáles serían? Una pregunta. Una pregunta. Tenemos las dos monedas y están enumeradas, la primera y la segunda. Ajá. Si en la primera cae cruz y en la segunda cae. Primera cara y cruz. Son eventos diferentes. Hace parte del espacio muestral. Por eso es importante describirlo. Entonces, ¿qué opciones habría? cruz y cara y cruz. ¿Cuáles? Profe, puede que caiga en una cara o sello o al otro lanzamiento sea al revés. O puede que caigan cara las dos y sello las dos. Exactamente, eso es. Entonces, puede que sea las dos caigan cara. O puede que la primera caiga cara, pero la segunda caiga cruz. O puede que la primera caiga cruz y la segunda cara. O que finalmente todas sean cruz. ¿Sí ven? Entonces, nuestro espacio muestral ahora son 4 opciones. Cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. Si tenemos 3 monedas, nuestro espacio muestral va a ser ahora de 8. ¿Por qué? Porque son todas las posibles combinaciones que se pueden dar al lanzar las 3 monedas. Todas hacen parte del espacio muestral. Entonces, aquí voy a poner que todas salgan cara, por ejemplo, como mi primera opción. Después digo que las dos primeras sean cara, pero la última caiga cruz. Puedo decir que la segunda caiga cruz y la última también cara y la primera cara. Puedo decir que las dos últimas caigan cruz y la primera sea cara. Puedo decir aquí que todas caigan cruz. O puedo decir que la primera sea cruz y las otras sean cara. O puedo decir que la primera sea cruz, la segunda sea cruz, pero la última sea cara. ¿Sí ven? 2, 4, 6, 7. O puedo decir que la primera sea cruz. Vamos a ver si ya puse aquí. Aquí me faltaría una con cara aquí. Cara. Y aquí cruz. Ahí están todas las combinaciones. Y las combinaciones me forman lo que se llama el espacio muestral.
Es decir, que el espacio muestral nos muestra efectivamente todos los eventos que pueden darse a la hora de realizar o experimentar un evento aleatorio, ¿sí? Entonces, en este caso, el espacio muestral no puede decir, la moneda, una de las monedas cae de borde y no cae ni cara ni cruz. No, eso no pasa en este espacio muestral. Siempre las monedas caen hacia uno de sus lados y nos va a mostrar cara o cruz, siempre. Entonces, el espacio muestral nos define todos los eventos posibles y después de describirlos nos dice cuántos eventos posibles hay. En el caso de lanzar una moneda, tenemos solamente 2, cara o sello. En el caso de lanzar 2 monedas, serían 4. En el caso de lanzar 3 monedas, serían 8. Y si vamos aumentando el número de monedas, va aumentando significativamente, ¿sí? Porque en ese caso de las monedas, el evento es de la forma 2 a la K. Es decir, como cada moneda tiene 2 opciones, se eleva al número de monedas. Entonces, si yo tengo 10 monedas, sería 2 a la 10. Y ese 2 a la 10, que es un número relativamente grande, nos va a dar todas las posibilidades de nuestro espacio muestral. Y se describen una a una. Ahora bien, vamos a mirar otro ejemplo con el dado virtual. Entonces, este es un dado normal. ¿Listo? Tengo un dado con 6 caras. Entonces, no he lanzado el dado, muchachos, pero me van a describir, por favor, van a encender el micrófono y me van a decir cuál sería el espacio muestral al lanzar un dado. 6. ¿Y cuáles 5. serían? ¿Cuáles serían? Describan, por favor. Cualquiera de los números. Sí, descríbeme, por favor, todos los eventos que hacen parte de ese espacio muestral al lanzar un solo dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ese es el espacio muestral. Es decir, porque nuestro espacio muestral solo dado, pues tiene los números del 1 al 6 y ninguno se repite. ¿Sí? En este caso, en el dado tradicional, aquí está el 2, el 3, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Listo. Ahí están todos, los 6 números. ¿Hay posibilidad de que al lanzar este dado caiga 7? No, porque No, no señor. está. No. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy trabajando, en este caso, con un solo dado. Entonces, 7 no hace parte del espacio muestral. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos 2 dados? Díganme todas las posibilidades que hay, muchachos. De resultados, ¿listo? De resultados. ¿Qué puede Hay ser? 12, profe. 12, dime cuáles. Pues se repiten, digamos, 2 veces el 2, 2 veces el 3. Se repiten los números. ¿Qué resultados? Tú lanzas 2 dados. Sí, La señor. suma de ese resultado, ¿cuánto puede dar? Mira, Puede dar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿sí? Estoy que apuesto contigo. Si lanzas 2 dados y te sacas 16, te exonero de evaluación. ¿Qué dices? Ay, no, profe, 16 no, hasta ¿No? 12. Pero si no, nada. Hasta 12. Hasta 12, ¿cierto? Sí, ¿Desde sí, dónde? señor. ¿Y desde dónde? O sea, ¿desde dónde saco 12? O sea, el máximo valor posible al lanzar 2 dados es Sí, 12. Muy bien. sí, ¿Y señor. cuál es el valor posible al lanzar 2 dados? Señor, Al lanzar 2 dados, ¿cuál es el mínimo resultado posible? el mínimo resultado 2. 2. Muy bien. O sea que nuestro espacio muestral, en cuanto a resultados,
se está moviendo entre el 2 y el 12. Pero cuando hacemos toda la descripción del espacio muestral, aquí tenemos 36 resultados. ¿Por qué? Porque cada dado tiene 6 opciones, ¿cierto? Y tenemos 2 dados en este caso. Entonces, al tener 6 opciones en cada dado, porque cada uno tiene del 1 al 6, y al combinar, pues nos va a dar 6 elevado a la 2, y eso nos da 36 opciones. ¿Cuáles son? Las opciones son las siguientes. Permítanme, le doy ingreso aquí. La primera, a que sea 1, 1. Pero hay otra, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Esas son todas las opciones que tenemos solamente cuando el primer dado cae 1 y el otro puede variar. Ahora 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 y 2, 6. Pero el primer dado también puede caer 3. Entonces sería 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Pero también puede ocurrir que el primer dado caiga 4. Entonces 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 y 4, 6. Pero si cae 5 el primer dado, de nuevo tenemos 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 y 5, 6. Y si el primer dado también cae iniciando con 6, sería 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6. Y si contamos, aquí tenemos 36 posibilidades. Solo de lanzar 2 dados. Si jugamos con 3 dados, ahora es 6 elevado a la 3, que eso sería 216. O sea, todo este espacio muestral ya involucraría otro dado acá y tendríamos 216 opciones solo con 3 dados. ¿Sí? Entonces no se trata de que agrego, entonces lo voy sumando, sino que esto tiene un comportamiento exponencial, este tipo de probabilidades. Y todos estos eventos son posibles porque están en el espacio muestral, precisamente. ¿Cuál no puede darse? El que me decías tú ahorita. 16. No, ese no está en el espacio muestral. Ninguna combinación es 16. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay números que pagan más o menos cuando juegan a los dados? ¿Resultados? Hay unos que pagan más y pagan menos. Eso tiene que ver con las probabilidades de que salga ese número. Y ahorita vamos a que miremos la fórmula, vamos a ampliar un poquito ese tema de cómo se calcula la probabilidad y ya tenemos varios ejemplos listos para hacerlo. Cuando hablamos nosotros de variable aleatoria, muchachos, es esa función en la que gira todo nuestro experimento aleatorio. ¿Listo? Entonces es muy importante definirla porque a veces nos confundimos. Resulta que esa variable aleatoria normalmente a nosotros nos da opciones numéricas, entonces puede ser continua o discreta, y además de eso, hay que reconocerla muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, con el dado no es la variable aleatoria, ¿sí? El dado es el instrumento. Vamos a lanzar un dado.
Los resultados del lanzamiento, esa es nuestra variable aleatoria, porque el dado no va a cambiar la estructura, pero lo que va a ir cambiando a medida que lancemos es el resultado, ¿sí? Y no depende de nosotros, a no ser que estemos jugando con un dado de esos cargados, que son los que son prohibidos, porque siempre hacen que, como tienen un peso especial, cae el número que la gente quiere que caiga. En este caso, como hablamos de aleatorio, es porque puede caer, está diseñado de tal manera que cualquiera de las opciones que tiene el dado pueda caer. Y en ese caso, entonces, la función que recoge los resultados es nuestra variable aleatoria. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis, nosotros decimos, bueno, ¿cuántas veces podrá uno, al lanzar un dado, cuál es la probabilidad de que salga, de que caiga 7? ¿Sí? Entonces, ahí es donde la probabilidad nos va a indicar a nosotros cómo podemos efectivamente calcular ese valor. Pero la variable aleatoria no es el instrumento, sino los resultados de aplicar un experimento a ese instrumento, porque al dado podríamos dejarlo caer de un techo. Y no estamos haciendo absolutamente nada aleatorio, ¿sí? Pero si miramos los resultados al lanzar el dado, eso es diferente. Ahí ya estamos hablando de un experimento aleatorio. Ahora vamos a empezar ya con los eventos. Antes de hablar de probabilidad, nosotros vamos a hablar de posibilidades, ¿listo? Las posibilidades son la escala cualitativa y la probabilidad es su representación cuantitativa. La posibilidad nos da la opción de entender muy bien el concepto, pero se queda corto en que no lo materializa, no lo cuantifica, entonces no podríamos saber, solo hablando de posibilidades, si el evento es más posible o menos posible. Entonces ahí ya no hablamos de más posible, menos posible, sino que hablamos de probable, o más probable, menos probable. ¿Listo? En la escala de posibilidades, nosotros tenemos 3 tipos de eventos: seguro, imposible y posible. Esos son los 3 tipos de eventos. Voy a empezar con el evento seguro. ¿Listo? Entonces voy a hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio una película de Batman, la de El Caballero de la Noche, donde sale el Guasón, que hay un señor que se vuelve malo al final que se llama el Dos Caras? No, profe, yo no me vi esa película. ¿No? ¿Alguien la vio? No, profe, yo tampoco. ¿No? Bueno. Entonces, pues, lástima, que es muy buena película, deberían verla. En esa película, uno de los protagonistas, el tipo es como un abogado, y él cada vez que va a tomar una decisión, saca una moneda. Y entonces le dice a la persona, si cae cara, lo hago. ¿Sí? Entonces pues, la gente se sorprende, el tipo lanza la moneda, y siempre que él dice eso, cae cara. ¿Sí? Entonces la gente pues, cree que es muy suertudo, ¿no? Pero él cada vez que hace eso, que lanza la moneda, al final dice, yo nunca dejo ninguna decisión al azar. En la película nos damos cuenta, aquí voy a hacer un spoiler, nos damos cuenta que la moneda de él, en las dos caras, dice cara. ¿Sí? O sea, no dice cara cruz, sino que las dos son caras. Entonces, finalmente, ese experimento que él está haciendo de arrojar la moneda es un evento seguro. ¿Por qué seguro? Porque solamente hay una opción al realizar el experimento. O sea, no hay manera de que él diga, bueno, que alguien diga, si cae cara, hago eso. Pues lo puede decir, pero no va a pasar, porque la moneda no tiene cruz, solamente tiene cara.
Entonces, esos son los eventos seguros. Eventos seguros, esos nos hablan de un 100% de confiabilidad, pero no son muy comunes, porque precisamente pues deja de ser variable, ¿sí? Es como si ustedes construyeran un dado, un solo dado para jugar parqués, y en todas las caras dijera 5. Pues qué juego tan aburridor, porque cada vez que lanzan el dado ya saben que tienen que correr 5. No tiene sentido, ¿para qué ponen el dado? Corra 5. Entonces, al lanzar el dado, ahí no va a haber emoción. Uy, me tengo que sacar 4. Lo siento, voy a sacar 5. ¿Sí? Es un evento seguro. Otro ejemplo. Imagínense que ustedes dicen, bueno, vamos a mirar para el almuerzo de hoy. Vamos a elegir la proteína de forma aleatoria. Entonces, yo voy a cerrar los ojos y con un guante para no tocar la textura y que eso me de pronto alguna idea de lo que estoy tocando, me pueda decantar por una opción por encima de la otra, voy a sacar de manera aleatoria del congelador de la nevera una proteína y esa va a ser la del almuerzo. Pero resulta... Profe, pero eso no sería como al azar. Ese sería aleatorio si, digamos, me pongo un guante, ¿sí ves? Si no empiezo a tocar cada una de las bolsitas donde está la proteína para no decir, uy, esta se parece a pollo, entonces voy a utilizar esa porque quiero pollo. ¿Sí es? No. Es aleatorio porque yo no voy a tomar la decisión finalmente basado en mi intuición o en mi parecer, sino que realmente la primera que agarre. Eso le haría aleatorio. Pero resulta que en ese congelador solo hay pollo. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Pues va a comer pollo. Va a comer pollo. Es decir, es un evento seguro. En conclusión, ¿para qué hacía semejante escándalo armando todo un evento aleatorio cuando la única opción posible iba a ser pollo? Pues pollo será. ¿Sí? Entonces, esos eventos seguros muestran los extremos, matemáticamente hablando existen, pero en la cotidianidad, en los eventos aleatorios, pues no son muy dados. Ahora, sería muy bueno, o es muy bueno, tenerlos en cuenta, porque entre más cerca esté al evento seguro, pues va a ser más posible, ¿sí? Digamos que hay una escala en donde está por acá lo imposible, por acá está lo seguro, y por acá en la mitad está lo posible, ¿bien? Entonces, todos nuestros eventos se están moviendo en esa escala. Se están moviendo entre la escala de lo imposible a lo seguro, y entonces toda esta franja de acá, que no es extrema, es la posible. Habrán eventos posibles más cerca de lo imposible y habrán eventos posibles más cerca a lo seguro. Eso es lo que vamos a entrar a analizar y en lo que nos va a ayudar mucho la probabilidad. Ahora, un evento imposible. ¿Quién me da un ejemplo de un evento imposible? En un evento aleatorio, un experimento aleatorio. El ejemplo de ahorita, decir que en un dado puede salir el número 7. Por ejemplo, eso es un evento imposible. Muy bien. Si yo lanzo un dado y yo le digo a alguien, si sale 7 gana, pues ya le estoy manipulando. Yo sé que nunca va a ganar. Eso sería un evento imposible. Muy bien. No existe manera de que esa opción ocurra. Eso no va a ocurrir. No está esa opción en el espacio muestral. Ahora, fíjense, tanto lo seguro como lo imposible son extremos. Es decir, el seguro nos da un 100%, el imposible está representando el 0%. Si dice
si el numerito fuera un 0.2%, ya no es imposible. ¿Por qué? Porque no es 0. Está cerquita, pero no lo es. Y la escala de posibilidades, en donde entramos nosotros casi siempre a revisar nuestros experimentos, es la escala de la posibilidad, del evento posible. Existe posibilidad de que ocurra el evento, pero hay otras alternativas, ¿sí? O sea, hace parte del espacio muestral, pero pues no es la única opción. Por ejemplo, si yo lanzo 2 dados, que caiga 5, ¿es seguro, imposible o posible? ¿Qué creen ustedes? Es posible. Es posible, ¿cierto? Si yo lanzo 2 dados y que caiga 1, perdón, ¿es posible, imposible o seguro? Es posible. Posible. Que caiga 1 al lanzar 2 dados. Ah, no, profe. No, eso sí no. No, porque ahí se suman. Entonces, Es imposible. imposible. Ahora bien, voy a poner este ejemplo. ¿Es posible que al lanzar 2 dados salga 12? ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor. ¿Listo? ¿Es posible que al lanzar 2 dados salga 7? ¿Salga qué, profe? 7, el número 7. No. ¿No? Al lanzar 2 dados que la suma de 7. A medida que el dado sea 50-50. Al lanzar Pero 2 dados, perdón, al lanzar 2 dados, ¿es posible que salga 7, que caiga 7 el resultado? Sí, es. 7. Ah, sí, entendí 7 100. sí. Ah, no, 100. No, ni de riesgo. Entendí 100. Tendríamos que tener lo que tú dices. Las caras fueran 50-50, 60-40 y así. Que caiga 7 también, ¿cierto? O sea, ambos son eventos posibles. Que caiga 12 en la suma o que salga 7. Ambos se están moviendo acá en la escala de lo posible. La pregunta es, ¿cuál es más posible? ¿Sí ven? Entre el 7, entre que salga 12 en la suma, salga 7 en la suma, ¿cuál es más posible que el otro? Profe, creería que el 7. Creerías que el 7. ¿Por qué crees eso? Pues porque, pues al menos cuando juego parques, no sé, casi no me salen pares. Entonces, es como a mi opinión. Bueno, en este caso es la observación que has tenido lugar para qué, ¿cierto? Sí, señor, es como esa. Y esa observación, fíjate que en el experimento nos está dando indicios de lo que matemáticamente ocurre. Si yo miro acá, voy a hacer algo para que sea más fácil. Voy a hacer la suma, la opción suma. Y voy a arrastrar acá todos los resultados. Estos son todos los resultados de la suma de los 2 dados. ¿Sí? Las 36 combinaciones que hay en el espacio muestral, fíjense en cuántas dan 12. En una sola. ¿Sí ven? Pero en las mismas 36 opciones, miren en cuántas sale el 7. Si se dan cuenta de eso, pues en este caso estamos hablando que es más posible, ¿sí? Suena feo, pero es más posible que al lanzar los 2 dados salga 7 que salga 12.
Ojo, eso no significa que siempre nos vamos a sacar 7 y que nunca va a salir 12. Está diciendo que en términos matemáticos es más difícil porque hay menos combinaciones con los dos dados que haga que nos dé el resultado 12 a que nos dé el resultado 7. Pero puede llegar a ocurrir, ambos son posibles. Lo que pasa es que uno es más posible que otro porque tiene más combinaciones, pero ahí es donde hablar de más posible, menos posible, ¿cómo podemos precisar esa respuesta? Entonces, lo que nosotros decimos, ya no hablamos de posibilidades, sino hablamos de probabilidades. Entonces, la probabilidad, muchachos, es ese valor numérico que nos indica el nivel de alcance, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia de ese evento. Ahora bien, la probabilidad, muchachos, está entre dos valores, entre 0 y 1. Cuando nos da 0, la probabilidad es porque el evento es imposible. Cuando nos da 1, es porque el evento es seguro. Pero cualquier número entre 0 y 1 es un evento posible. Entonces, que de 0.1, 0.2, 0.8, 0.05, todos esos números que están entre 0 y 1 son los números que representan los eventos posibles de nuestro experimento aleatorio. Lo que pasa es que nosotros normalmente lo que hacemos es multiplicar ese número por 100 para que nos dé el 100%. ¿Listo? Expresar nuestra probabilidad en términos de porcentaje. La probabilidad no es un porcentaje, es un número entre 0 y 1. Pero nosotros, para comunicar la respuesta, la expresamos como porcentaje multiplicándola por 100. Entonces, un ejemplo de eso. En una moneda, puede que salga cara o puede que salga cruz. Como solo hay dos opciones, en este caso la probabilidad de cada uno sería de 0.5. Mitad y mitad. Entonces, esa probabilidad que nosotros tenemos, en este caso, lo que hacemos es expresarla multiplicándola por 100. Entonces, en ese ejemplo, cuando uno tiene una sola moneda y la lanza, en ese ejemplo que tiene cara y cruz en sus superficies, entonces lo que nos está diciendo es que hay un 50% de probabilidad de que caiga cara y hay otro 50% de probabilidad de que caiga cruz. Siempre ocurre de esa forma. La suma de todas las probabilidades de los eventos, del total, siempre nos da 1, y en términos de porcentaje, siempre nos da el 100%. Siempre es así. Entonces, si tengo 3 eventos en mi espacio muestral, si uno tiene un 10% de salir y el otro tiene un 70% de salir, el tercer evento debe ser 20%. ¿Para qué? Para que entre los 3 me dé el 100%. La suma de los eventos posibles me tiene que dar el 100%, no me puede dar el 95, ni el 90, ni el 80, me tiene que dar exactamente el 100, porque ahí está todo lo que puede llegar a ocurrir. Ahora bien, ¿cómo se hace el cálculo de probabilidades? Y es aquí donde vamos a empezar a desarrollar nuestros ejemplos. Estos son eventos simples, ¿no? Todavía no estamos viendo compuestos, eso es lo de la próxima clase. Entonces, un evento simple, para calcular su probabilidad, vamos a utilizar esta fórmula. Y esa fórmula nos está diciendo que la probabilidad de que ocurra ese evento A es igual al número de casos favorables del evento A dividido
en el número de eventos posibles, en el espacio muestral, el tamaño del espacio muestral. Eso es lo que nos está indicando aquí nuestra fórmula. Entonces, volviendo aquí a este ejemplo. Voy a utilizar este ejemplo de las dos monedas. De las tres monedas, perdón. Vamos a ponerle acá. Listo. Entonces, muchachos, en el ejemplo de las tres monedas, ¿cuál es nuestro tamaño de espacio muestral? En otras palabras, ¿cuál es nuestro N? ¿Cuál es nuestro N? ¿Cuántos eventos al lanzar tres monedas se pueden dar? Si ustedes observan, ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 combinaciones en ese caso. Ese es nuestro N. N igual a 8. Entonces, ya sabemos nosotros cuál es nuestro espacio muestral. El tamaño del espacio muestral es 8. Y aquí es donde empiezan las preguntas que nos pueden hacer en torno a nuestro experimento, en términos teóricos. Entonces yo voy a hacer una pregunta aquí. Y esta es mi pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras al lanzar tres monedas? Voy a ponerle acá dos caras exactamente, ni más ni menos. ¿Cuál creen que es la probabilidad entonces? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues muchachos, lo primero que debemos hacer según la fórmula es contar el número de casos favorables al evento. Entonces, para eso es nuestro espacio muestral. Nos están diciendo obtener exactamente dos caras. Entonces voy a señalar en donde ocurra eso. Aquí hay tres caras, no me sirve. Sirve que tengan dos caras. Aquí sí hay dos caras. Aquí también hay dos caras. Aquí hay una cara nomás, aquí no hay, aquí hay dos caras. Y en el resto solamente hay una cara. Entonces, el número de eventos
en donde pueden salir, podemos obtener al lanzar 3 dados, 2 caras, son 1, 2 y 3. Pero 3 entre 8. Entonces, como la fórmula nos dice que es el número de eventos, la probabilidad de que salga A, el evento A, es igual al número de eventos sobre el total, pues lo que tenemos que hacer aquí es una división. ¿Entre quién? ¿Cuántos eventos pueden dar 2 caras? 3. Dividido en cuántas opciones. Son 3 de las 8 posibles. Entonces 3 octavos. 3 sobre 8 es nuestra cantidad. Eso nos da 0.375, que si la expresamos como porcentaje, nos está diciendo que la probabilidad que al lanzar 3 monedas caigan exactamente 2 caras es del 37.5%. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando. Ahora, ustedes van a calcular esta probabilidad. Van a calcular esta probabilidad, muchachos. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar esas 3 monedas salga una cara solamente? Entonces, ustedes lo realizan y me cuentan. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Profe, ¿me deja ver la tablita de las... Aquí está.
Da 0,37. Es la misma probabilidad que el de arriba. Ah, bueno, entonces vamos a revisar. ¿Cómo lo hiciste? Dice que al lanzar 3 monedas salga una cara solamente. Entonces, voy a quitarle acá el sombreado a esto. ¿Cuántas opciones tenemos de que salga una cara solamente? Son 3. Listo, acá hay una, ¿cierto? Cara, cruz, cruz. Aquí, cruz, cruz, cara. Y cruz, cara, cruz. Como son 3, entonces la fórmula sería 3, que es el número de opciones, dividido en nuestro espacio muestral, que es 8, y efectivamente pues nos da lo mismo. ¿Por qué nos dio lo mismo? Porque el número de opciones es igual. En ambos eventos eran 3 entre 8. Entonces, obviamente nos tiene que dar el mismo resultado. Ahora fíjense en lo que está diciendo acá este ejemplo, ¿sí? Entonces digamos que voy a crear un juego con 3 monedas y digo, bueno, entonces, tú ganas siempre que salgan de las 3 monedas que salga una cara solamente. Y yo gano cuando salgan 2 caras solamente. Pues cuando uno mira el juego así por encima, sin calcular la probabilidad, uno dice, uy, no, solo una cara y usted 2, tiene ventaja. Pero cuando miramos en términos de probabilidad, no, los 2 eventos, en este caso los 2 eventos, tienen la misma probabilidad. Esos eventos se llaman equiprobables, porque tienen la misma probabilidad. Y sería un juego justo, ¿sí? Con esas 2 opciones, sería un juego justo, porque ambos tenemos el 37.5% de posibilidades de ganar. Ahora, quiero que analicen esta opción y calculen su probabilidad, por favor. Van a calcular la probabilidad de obtener como mínimo una cruz. Como mínimo. Al lanzar 3 monedas. Es de 0,87. 0,87. Sí, Listo, miremos. Dice como mínimo una cruz. Es decir, una o más, ¿cierto? sí, sí. Entonces revisemos. En otras palabras, donde salga cruz, nos sirve. Aquí salen 2 cruces, pero dice como mínimo, no dice como máximo. Entonces, donde aparezca una opción con cruz, con esa gano. Y fíjense que aquí son 3 opciones, en donde aparece como mínimo una cruz, 7 opciones, perdón. Entonces, la fórmula sería 7 opciones posibles de que salga una cruz como mínimo entre 8 de nuestro espacio, y efectivamente eso nos da el 87.5% de probabilidad. Si comparamos los 3 eventos, ustedes van a hacer un juego
¿cuál de las opciones utilizarían ustedes para tener mayor posibilidad de ganar? La última, La última, ¿cierto? la de mínimo uno. Una cruz. Y si uno lee solo el enunciado, fíjense, al leer solo el enunciado, mucha gente creería que es esta, porque habla de 2, mientras que aquí hablan de 1. ¿Sí ven? Pero al leer muy bien y al ir al espacio muestral, nos damos cuenta que es la que tiene más posibilidades y mayor probabilidad. Ahora, van a calcular la probabilidad de que salgan las 3 caras, por favor. Es de 0,12. Es decir, que en porcentaje es ¿Del 12%? 12.5%. Sí. ¿Por qué? 12.5. Porque ahí sería una nada más entre Solo 8. una opción. Una entre 8. Entonces, claro, esa opción tiene muy baja probabilidad de salir. Aún así, muchas personas juegan a eso. En la próxima clase que vemos ya algunas probabilidades condicionadas, vamos a calcular la probabilidad de ganarnos el baloto, por ejemplo. A ver si salimos de aquí corriendo a jugarlo o efectivamente mejor no perder la platica. Bueno, vamos a mirar entonces este ejemplo, muchachos. Este es un ejemplo de aplicación de la probabilidad. Entonces nos está diciendo que hay un grupo de técnicos en control de calidad de una compañía. Y ellos son los encargados de analizar 3 tipos de productos que se producen en esa empresa. Y ellos son los que pues analizan si los productos salen o no salen defectuosos. En el primer trimestre tienen un lote de productos y pues no pueden analizarlos uno por uno, que son demasiados, pero entonces toman 600 productos de los 3, ¿sí? De las 3 opciones, A, B y C. En total son 600 productos. Y obtienen esos datos que están en la tabla de contingencia. La tabla es como una matriz. Entonces, si observamos en la tabla, nos están diciendo que el producto A, de esos 600, salieron 130 productos del producto A no defectuosos, pero 20 salieron defectuosos. Del producto B, salieron 180 no defectuosos y 60 defectuosos. Para un total de 240 productos del producto B. Aquí llevamos 150 del producto A. Del producto C eran 110 no defectuosos y 100 defectuosos. O sea que del producto C fueron 210 productos elegidos de manera aleatoria. Si sumamos 150 más 240 más 210, esto nos da 600, los 600 productos. Ahora, de esos 600, si sumamos todos los no defectuosos de los 3 productos, nos dan 420, ¿sí? Al sumar estos 3. Y de los defectuosos, que fueron 20, 60 y 100, al sumar eso nos da 180. Si sumamos los defectuosos con los no defectuosos, eso nos da también 600. Es una tabla de contingencia. Fíjense que tanto al final, todo lo que nos dan las filas y todo lo que nos dan las columnas, nos dan los 600 datos. No se ha perdido ninguno. Entonces es muy importante que nosotros podamos utilizar la probabilidad para responder algunas preguntas con respecto a esa tabla. Entonces la primera pregunta que vamos a responder
Listo, acá tenemos nuestra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir de manera aleatoria un producto, este salga defectuoso? Entonces, ¿cómo harían? ¿Qué creen que debemos hacer ahí? Dividir 180 en 600. Muy bien, entonces recuerden que lo primero que nosotros debemos escribir es nuestro n, ¿sí? Porque ese nos define el tamaño de nuestro espacio muestral. Sabemos que son 600 productos. Y como es una muestra representativa de todos, él nos va a dar el porcentaje de defectuosos en total, de manera aleatoria. Si yo cojo un producto y sale defectuoso, pues entonces la fórmula, voy a escribirla de nuevo acá, la voy a traer acá. Y ya. Entonces, en este caso la fórmula sería, yo la voy a escribir, ahorita la paso como fórmula. N de A, es decir, el número de eventos del caso que nos están preguntando, que salga defectuoso. Entonces yo vengo aquí, defectuosos son 180. 180 entre el total, que es N, entre 600. Esa es la operación. Entonces si hacemos efectivamente 180 dividido en los 600, nos da 0.3, que nos está hablando de un 30%. Entonces aquí la respuesta, hay una probabilidad del 30% de que al elegir un producto al azar, este salga defectuoso. Esa sería la respuesta asociada a nuestro ejemplo. El 30%, que si uno lo analiza en términos empresariales, es una probabilidad muy alta. O sea, que ustedes estén vendiendo un producto que está diciendo eso es que al vender la mercancía a su cliente, le puede llegar a salir, matemáticamente hablando, le puede salir el 30% de lo que compró defectuoso. Entonces, es una probabilidad demasiado alta y puede traer consecuencias. ¿Consecuencias cómo? Que el cliente cancele la operación y diga, devuélvame la plata porque son demasiado defectuosos. Y que a futuro, pues él no quiera volver a hacer ningún negocio con ustedes, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos empezar a mirar. Entonces, este ejemplo lo vamos a seguir desarrollando con esta tabla de contingencia en las próximas clases, utilizando esta fórmula. Para tener en cuenta, esta presentación pues yo se las voy a compartir por la plataforma, por Q10, para que lean muy bien algunas notaciones, ¿sí? Porque cuando estemos hablando de las probabilidades condicionadas, vamos a hablar mucho de intersección y de unión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el enunciado, nosotros hablamos de A y B, o de A o B, y eso tiene que ver con unión o con intersección, ¿listo? Entonces, fíjense, A o B tiene que ver con unión, A y B tiene que ver con intersección, ¿listo? Y algunas notaciones como conjunto vacío, que implica suceso imposible. Esto es para que lo vayan revisando porque lo vamos a utilizar mucho, la unión y la intersección sobre todo, en algunas fórmulas. Y algunos ejemplos
aquí hay algunos ejemplos. Aquí está el enlace a mi canal. Ahí voy a subir el video también, por si tanto quieren reforzar algo. Pero vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo está aquí, en probabilidad de eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que este evento sea mutuamente excluyente? Que cuando lanzamos esta ruleta, por ejemplo, no puede salir 3 y 8 al mismo tiempo. O sea, solamente tenemos una opción, ¿listo? Entonces vamos a hacer esta exploración. Ustedes van a calcular el valor y me van a dar la respuesta. Espero que participen más porque yo no sé si están entendiendo, si no, porque siempre me hablan los mismos 2 o 3, las mismas 2 o 3 de siempre. Entonces yo no sé si es que los demás definitivamente no me entienden nada o será que es que me entienden mucho y por eso no me preguntan, no sé. Pero en cualquiera de los dos casos me preocupa porque no tengo certeza. No puedo calcular la probabilidad. Bueno, entonces fíjense que tenemos una ruleta con los números del 1 al 8. Es una ruleta equiprobable. ¿Por qué se llama equiprobable? Porque ningún número se repite más que otro. Tenemos las mismas opciones. ¿Sí? Para cada número. O sea, el 1 aparece solo una vez, el 5 una vez y así. Habría un evento que podría llegar a tener más opción que otro si se repitiera en la ruleta. ¿Sí? Pero en este caso pues no pasa. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la flecha se detenga en un sector con un número mayor que 5? Es de 0,37. ¿Y de dónde salió ese número? Pues dividí la cantidad de números que son posibles que salgan por el n, por el total. ¿Y Sería cuántos son 6, los 7 y 8 números? Muy bien. dividido en 8. O sea, 3 dividido en 8. Sí, sí. No, no son las cantidades de acá, sino el número de veces que puede salir eso. Mayores Sí. que 5, efectivamente, solo estos tres. 6, 7 y 8. Entonces tenemos tres opciones. ¿Entre cuántas posibles? 8. Entre 8. Entonces 3 dividido en 8 nos da 0,37. 0,3375. Y si multiplicas eso por 100 para expresarlo como porcentaje, ¿cuánto daría? 37,5. Muy bien, el 37,5% de probabilidad de que ocurra esto, de que la flecha se detenga en un sector, en un número mayor que 5. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se detenga en un sector amarillo y con un número mayor que 5? Fíjense, amarillo y con un número mayor que 5. ¿Es qué opción nos sirve? ¿O cuáles opciones nos sirven? Solo sería el 8. Solo el 8, ¿cierto? Porque nos está diciendo amarillo y, fíjense que aquí ya empezamos a mirar la I y la O. La I nos está hablando de intersección, es decir, cuando nos habla de intersección es que se debe cumplir las dos opciones al tiempo. Y cuando nos dicen O, es que se pueden cumplir cualquiera de las dos o ambas. Entonces aquí nos dice que se detenga en un sector amarillo, pero no solamente que sea amarillo, sino que además el número mayor que 5. Tenemos dos opciones de amarillo, pero el único que es mayor que 5 es el 8. Entonces ¿cuál sería la probabilidad ahí? Dime la fracción, por favor. 0,12 y en porcentaje 12,5. Listo, que sería 1 dividido en 8. ¿Sí? Una opción entre 8. Ahora, si te fijas en algo, si yo cambio acá la I por la O, entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que se detenga en un sector amarillo o con un número mayor que 5? ¿Sí ves? Amarillo o con un número mayor que 5. ¿Cuántas opciones tendríamos si cambio la I por la O? Ahí serían el 5 y el 8. Se podrían utilizar ambas opciones. De hecho, hay más.
¿Por qué? Porque me están diciendo la O, ¿sí ves? Y la O me da dos opciones. Entonces, que sea sector amarillo, el 5 y el 8. Tengo dos opciones, ¿sí ves? Pero también dice, como el cambio la I por la O con un número mayor que 5. El 6 y el 7 son mayores que 5, ¿sí ves? También cumplen. Entonces tengo 4 opciones entre 8 posibles. ¿Eso cuánto daría? 0,5. 0,5, que es como porcentaje es 50. el 50%, porque es la mitad de los eventos, ¿sí? Entonces, miren cómo cambia toda la descripción simplemente con cambiar la I por la O. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo para distinguir la I y la O. Entonces, Lina, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, imagínense que Lina me invitó a almorzar. Y entonces Lina me dijo, profe, ¿quiere carne o pollo? ¿Sí? Carne o pollo. Entonces, ¿qué me está dando a entender cuando me pregunta, ¿quiere carne o pollo? Que tiene dos opciones por escoger. Dos. Pero solo puedo elegir una. Una. ¿Sí ves? O es carne o es pollo. ¿Sí? Eso me está diciendo la O. ¿Sí ves? Carne o pollo. Pero resulta que Lina me dice, profe, ¿quiere carne y pollo? ¿Ahí qué me está diciendo? Que puede escoger las dos. Exacto. No me está dando a elegir. Tú no me estás dando a elegir. Me estás diciendo que me vas a servir las dos opciones. ¿Sí? En la I y la O cambia completamente eso. Entonces, si me dicen la I, me toca que cumpla con las dos cosas. ¿Sí ves? Son las dos cosas al tiempo. La O, cualquiera de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos, es indiferente. Pero que cumpla una de ellas al menos. ¿Cuál es la probabilidad de que la flecha se detenga en un sector amarillo o con múltiplo de 3? Fíjense. O con múltiplo de 3. Amarillo o con múltiplo de 3. Cuatro opciones. Sería 3. Sí, 3 y 6 que son múltiplos de 3. Y los dos amarillos que son 8 y 5. Muy bien. Entonces serían 0,5, o sea, el 50% de la probabilidad. muy bien. Vamos a seguir acá. Calcular la probabilidad de que la flecha se detenga en un sector amarillo que tenga un múltiplo de 3. No hay probabilidad. Entonces, ¿cuál sería? 0. O sea, es 0%, muy bien. No hay posibilidad porque los sectores amarillos no tienen múltiplos de 3. Entonces, eso es muy importante para poder determinar la probabilidad. Todo está en la comprensión del problema. Si se fijan, acá también les explican qué son los eventos mutuamente excluyentes. Dormir y estar despierto, las dos cosas al tiempo no, ¿sí ven? Son excluyentes porque ocurre solo uno de ellos. Eventos independientes, que la ocurrencia de un evento no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de ocurrencia del otro. Yo puedo comprar un billete de lotería y elegir 3 números entre 0 y 9. Las dos cosas, una no tiene relación con la otra, son eventos independientes. Por ejemplo, lanzar una moneda y elegir una carta, son eventos independientes. ¿Por qué? Porque la carta no implica que el número del dado cambie. ¿Sí? Entonces,
Eso cambia mucho. Ahora, en este jueguito, si nosotros le damos acá a los dados, miren que el resultado dio 6. Si venimos aquí al Excel y miramos dentro de las opciones de los dos dados, de lanzar dos dados, puede que la de 6 no sea la que tiene la mayor probabilidad, pero en el experimento salió, porque una cosa es la probabilidad teórica y otro el número que se arroje en el experimento. Un ejemplo de eso ocurrió hace unos años en Inglaterra. No sé si ustedes son fanáticos del fútbol, pero hace creo que 2 años, 2 o 3 años, ¿recuerdan quién fue el campeón? Hace unos años. Ni idea, profesor. ¿No? Bueno, resulta que es un equipo que se llama el Leicester. Y ese equipo, él jugaba en la segunda división de Inglaterra. Ascendió el año anterior, llegó a jugar a la primera división de Inglaterra, la Premier League, donde hay unos equipos que tienen muchísimo dinero, casi siempre son los que son llamados a ganarlo por la inversión que hacen, pero este equipo ganó el título. Entonces, ¿por qué les pongo el ejemplo? Imagínense que iniciando el año en Inglaterra son muy fuertes las apuestas que hacen, las apuestas deportivas. Y entonces un grupo de hinchas del Leicester, hinchas de ese equipo, al inicio de año, apostaron cada uno 5.000 euros a que su equipo era campeón. 5.000 euros. Cuando miraba uno las probabilidades, pues imagínense equipos como el Manchester City, el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool, que son equipos que tienen muchísimo dinero, nómina, títulos, ganan casi siempre. Ellos eran los que tenían la probabilidad más alta. El Leicester, recién ascendido, nómina pues no tan cara. Cuando miraban las probabilidades, la probabilidad de que el Leicester fuera campeón era una cosa casi imposible. ¿Por qué no era imposible? Porque el Leicester estaba jugando la liga, ¿sí? Pero era, mejor dicho, más cerca, era un evento posible, más cerca a lo imposible, obviamente que a lo seguro. De una probabilidad muy pequeña. Los equipos en esas casas de apuesta, entre menor probabilidad tengan de ganar, pues el que apueste a favor de ellos pues puede ganar mucho más dinero. Pues llegó a tal punto, señoritas y muchachos, que faltando 3 fechas para terminar el torneo, estas casas de apuestas llamaron a los que habían apostado a favor del Leicester y les dijeron, vea, arreglemos, le damos 5 millones de euros ya, quede o no quede campeón, 5 millones de euros ya, y deshacemos la apuesta. Y pues esta gente dijo, no, muchas gracias, no, nosotros vamos hasta lo último, nosotros apostamos a que nuestro equipo era el campeón este año y vamos a ir hasta el final, a cobrar el resultado de la apuesta. Pero resulta que estas casas apostadoras estaban preocupadísimas y querían arreglar con ellos antes de que ocurriera, porque ese evento los llevaba a la quiebra. Porque era demasiado dinero el que tenían que darle a ellos, porque era un evento catastrófico, era muy difícil que pasara, en teoría. En la práctica, pasó. Y efectivamente esa gente ganó muchísimo dinero y una serie de casas apostadoras que se cayeron, que cayeron en la quiebra porque no tenían cómo pagar más adelante más apuestas. Entonces eso es uno de los ejemplos que hay de la probabilidad, que es la teoría, pero que no siempre a la hora de implementar vaya y pase, ¿sí? Entonces puede pasar el evento que menos probabilidad tenía. Precisamente eso es lo bonito, que se calcula desde lo teórico, pero en la práctica puede llegar a ocurrir otra cosa. Aquí lo que pueden ver, yo les voy a mostrar unos elementos para que estudien durante esta semana.
Aquí está el archivo. Aquí pueden descargar el archivo en esta pestañita, acá donde está el lápiz, el archivo que estamos desarrollando. Esa va a ser una plantilla que les va a servir. En esta página pueden leer acerca de algunos sucesos y algunos ejemplos. Aquí ustedes se van a dar cuenta también, si ustedes hacen el experimento, de cómo al lanzar los dados, las frecuencias y la ocurrencia cambian, ¿sí? Es decir, una cosa es la probabilidad teórica y otra lo que ocurra cuando se lanzan muchas veces los dados. Miren que en este caso se lanzaron 100 veces y aquí nos está diciendo el resultado, ¿sí? En dónde cayeron la mayoría de los resultados. Entonces son simuladores que nos ayudan a determinar esa probabilidad ya en términos prácticos, a comparar la probabilidad con la práctica. Aquí hay un libro guía, muchachos, se llama Estadística y Muestreo, es uno de los libros base del profesor Ciro Martínez. Entonces aquí pueden encontrar todo el libro para que vayan a la página 205, ahí empieza toda la parte de probabilidad. Y finalmente, bueno, esta es la misma probabilidad con dados. Entonces, muchachos, ya saben, en 8 días no nos encontramos. Vamos a vernos en 15 para seguir trabajando todo lo de probabilidad. Por favor, para la clase dentro de 15, tengan a la mano o el celular o la calculadora porque pues, nos va a ayudar a hacer esos cálculos de las probabilidades. Y el lunes, por tarde el martes, ya les escribo al Q10 y les informo por el grupo que ya les publiqué para que revisen cómo va a ser la evaluación. ¿Vale? Bueno, sí, señor. Bueno, entonces espero que el tema haya quedado claro, que tengan claro lo que se les va a evaluar, que es todo lo del trabajo anterior. Y cualquier cosa, pues me avisan, ¿vale? Un abrazo, que tengan una feliz semana. Bueno, profe, lo mismo. Hasta luego. Chao.